Buenas tardes a todos y a todas. Hoy vamos a compartir y a reflexionar un poco con el modelo de atención de personas con enfermedades crónicas. Esto se da en el marco de una estrategia nacional para la prevención y el control de enfermedades crónicas y para reorientar el sistema de salud, evaluando y visto cómo funciona habitualmente. Les propongo primero comentarles o que por ahí discutamos qué es el modelo MAPEC, si alguno lo conoce o no. La epidemiología de Argentina y a nivel mundial de las enfermedades crónicas no transmisibles, los datos de la cuarta encuesta nacional de factores de riesgo realizada en 2019, y a partir de esto, ¿por qué surge el MAPEC? ¿Cuáles son los objetivos del MAPEC? ¿Cuáles son los componentes? Y también les voy como a presentar o a proponer que hagamos una evaluación del área asistencial o del área comunitaria, como que queramos llamarle, en la atención, digamos, en el CAF 246 que tenemos nosotros. Entonces, el modelo MAPEC es un modelo proactivo, planificado, que está centrado en la persona y en su contexto, y que pretende garantizar una buena calidad de atención, que facilite el seguimiento longitudinal de los pacientes, y que favorezca la participación activa de la persona con una enfermedad crónica y promueva su adherencia al tratamiento. ¿Ustedes tenían más o menos una idea de lo que era el MAPEC o qué conocen de los diferentes modelos de atención? No, ni idea de qué era. Bien, bueno. Entonces, yo tampoco, no lo había escuchado nunca, de hecho. Bien, bueno, es un modelo que se plantea, como les decía más temprano, en un marco de una estrategia nacional y que tiende a analizar cómo estamos atendiendo o cómo funciona el sistema de salud y qué cosas se pueden hacer para cambiarlo, ¿sí? En función de las patologías o en realidad, perdón, de las personas con enfermedades crónicas. Para justificar este modelo les comento acá un poco de la epidemiología. Sabemos que hay un aumento de las enfermedades crónicas no transmisibles, que las principales son cardiovasculares, diabetes mellitus, el cáncer o enfermedades respiratorias crónicas, que 6 de cada 10 muertes y el 70% de los años de vida afectados por discapacidad se deben a las enfermedades crónicas no transmisibles, y se espera que para el 2030 más de 3/4 de las muertes sean por esta causa, y que un 66% de la carga de enfermedad mundial sea debido a las enfermedades crónicas no transmisibles. En Argentina, el 77% de las muertes se deben a enfermedades crónicas no transmisibles, y el 69% corresponde al 69% de la carga de enfermedad. En el 2013, la principal causa de muerte fue la enfermedad cardiovascular, seguida por el cáncer, ¿sí? Por los tumores. Acá les traigo unas tablas de la prevalencia, o sea, de las veces que fue diagnosticado a nivel nacional. Esto es una CIS que se hizo en la República Argentina con datos compartidos en el 2018, en donde se pueden evaluar o se pueden ver acá en las diferentes tablas la prevalencia de los diagnósticos que hay en la Argentina de enfermedades crónicas no transmisibles. Teniendo, por ejemplo, el IAM, que acá vemos que a medida que aumenta la edad, ¿sí? Tanto en varones como en mujeres, aumenta la prevalencia. Después la parte de la prevalencia de la ACV, de la diabetes, de las enfermedades renal crónica y de la EPOC, ¿sí? Vemos que a medida que aumenta la parte etaria, digamos, poblacional, tanto en varones como en mujeres, aumenta también estas enfermedades. Esta es la tasa de mortalidad cada 1000 habitantes, según grupos y según causas en Argentina, entre los años 2006 y 2015. Se pueden ver que los principales, o sea, la principal tasa de mortalidad se debe a enfermedades cardiovasculares, a enfermedades, a cánceres, perdón, y a enfermedades respiratorias, ¿sí? En la encuesta nacional de factores de riesgo, realizada, es la cuarta encuesta, realizada en el 2019, como principal resultado se puede evidenciar que a medida, acá te hace una comparación desde la encuesta nacional de factores de riesgo del 2005, 2009, 2013 y 2018, se puede ver que ha aumentado progresivamente el exceso de peso, tanto sobrepeso como obesidad,
y la prevalencia de la hipertensión o de la presión arterial elevada también ha aumentado progresivamente. ¿Ustedes a qué le atribuyen como este aumento progresivo? ¿O cómo lo pueden explicar? ¿Cómo podrían explicar el aumento de estos factores de riesgo y el impacto que tiene sobre la salud de la población? El En estilo los de vida modos que de tienen vida las actuales. personas. Claro. El estilo de ¿Cómo? vida que tienen las personas ahora con el sedentarismo, con los ritmos de trabajo, con todas las cosas que nosotros también vivimos. La Por eso tengo alimentación, sobrepesito. claro, Exactamente. por mala alimentación. Bien. Tiene que ver un poco con lo que les comentaba, vieron en las tablas anteriores que vimos, que hay un aumento de la prevalencia de las enfermedades crónicas no transmisibles con respecto a la edad, digamos, mientras más edad, más prevalencia de estas enfermedades crónicas, o sea, mientras más expectativa de vida, mayor va a ser la prevalencia, y tiene que ver justamente con los modos de vida y los modos de producción en los que estamos insertos. En un modo capitalista donde estamos totalmente acelerados en la producción del trabajo y en donde predomina el sedentarismo, predominan los malos hábitos nutricionales. Obviamente esto tiene un impacto negativo y hace que aumente el sobrepeso, que aumente la obesidad y aumenten los niveles de TA elevados, ¿sí? Y esto contribuye digamos, al desarrollo de las otras enfermedades crónicas no transmisibles, ¿sí? Como el desarrollo de diabetes o el desarrollo de enfermedad cardiovascular más allá de la hipertensión arterial, ¿sí? Entonces, teniendo o visto estos resultados, podemos ver que la importancia de las enfermedades crónicas no transmisibles en el país es muy grave, digamos, tiene un peso importante, y que a partir de la evidencia científica que existe sobre la efectividad de hacer o de realizar diversas medidas para prevenirlas y para controlarlas, surge este modelo de atención para pacientes o para personas con enfermedades crónicas no transmisibles, a partir de la Estrategia Nacional para la Prevención y Control de las Enfermedades Crónicas no transmisibles en el 2009. Los objetivos que tiene este modelo son de reducir la prevalencia de factores de riesgo para el desarrollo de la enfermedad crónica no transmisible, disminuir la mortalidad por estas causas y mejorar el acceso y la calidad de la atención médica, ¿sí? Estos objetivos los vamos a plantear, o los plantea en realidad el modelo en tres ejes. Uno es la reorientación de los servicios de salud para el manejo integrado de las enfermedades crónicas no transmisibles. Otro es la promoción de la salud y el control de las enfermedades crónicas y de los factores de riesgo. Y el otro eje es tener un sistema de vigilancia de las enfermedades crónicas y de sus factores de riesgo, ¿sí? Una de las estrategias empleadas es justamente hacer esta encuesta nacional de factores de riesgo. Entonces, yo les planteo acá que como que visualicemos la diferencia entre el modelo de atención actual al que estamos acostumbrados o al que habitualmente donde nos hemos formado, versus el modelo MAPEC que se plantea desde la OMS a partir del 2009, ¿sí? O sea, ya tiene sus años. Entonces, el modelo de atención actual o al que estamos acostumbrados es un modelo de atención focalizado en procesos agudos, ¿sí? Que está centrado en la enfermedad y no en la persona, que la atención es a demanda, ¿sí? O sea, viene el paciente con tal problema, con tal enfermedad, respondo a esa demanda, es decir, que me encuentro como equipo de salud desde una perspectiva reactiva, ¿sí? Y que el paciente es un sujeto pasivo, que recibe información, sigue un par de indicaciones, resuelve su problema y se va a su casa y desaparece del radar. El modelo de atención de procesos crónicos, o sea, por ahí planteémonos si este modelo actual, al que estamos acostumbrados, nos sirve para el seguimiento longitudinal de pacientes con enfermedades crónicas o nos sirve para justamente resolver estos problemas o este proceso de enfermedad, salud, atención y cuidado, ¿sí? El modelo de atención en procesos crónicos que plantea el MAPEC es que sea centrada en la persona, que sea una atención programada y planificada, es decir, yo diagnostico a un paciente con diabetes mellitus o con hipertensión arterial y no le doy la pastilla y que venga cuando pueda sacar turno. Deberíamos tener programado cuándo venir, qué estrategias y qué plan seguir en conjunto
con el paciente, ¿sí? Es decir, que el equipo de salud tiene que ser proactivo en esta programación de turnos, o en este seguimiento longitudinal, o en el seguimiento en terreno también, y el paciente tiene que ser un paciente activo, que sepa de qué se trata su enfermedad, que sepa qué recursos tiene y qué herramientas tiene, tanto a nivel individual como a nivel familiar y comunitario, para resolver esta problemática y, digamos, en contextualizarlo en la situación del paciente, ¿sí? Que el paciente esté informado y que esté involucrado en este proceso. Entonces, lo que se plantea en este modelo es un sistema de salud que esté inserto en una comunidad, que esta comunidad tiene sus recursos comunitarios, que el sistema de salud tenga una reorganización del sistema, es decir, que no sea un sistema reactivo a una demanda específica centrada en la enfermedad del paciente, sino que sea un sistema proactivo, ¿sí? Que tenga una provisión de los servicios, un sistema de información clínica que apoye a la toma de decisiones, o sea, que tenga una decisión, que se tomen decisiones en conjunto con el paciente y que apoye al automanejo. Esto va a permitir que el paciente informado y activo y el equipo asistencial tengan una interacción mayor, ¿sí? Y esto se ha visto que mejora los resultados en la atención y en la calidad de atención al paciente. Entonces, los componentes del modelo MAPEC son 6, ¿sí? Tiene que ver con la organización de la atención a la salud, con sistema de provisión de los servicios, con un sistema de información clínica, con apoyo a la toma de decisiones, con apoyo al automanejo y con recursos comunitarios, ¿sí? Vamos a ir desglosándolo y explicándolo uno por uno y viendo en qué cosas estamos fallando o en qué cosas nosotros podemos decir que estamos aplicando el modelo MAPEC. Entonces, con respecto a la organización de la atención en la salud, ¿qué tiene que ver esto? O qué significa, ¿sí? Que para lograr una mejor atención de personas con condiciones crónicas, el sistema de salud tiene que reorganizarse. Tiene que centrarse exclusivamente tiene que dejar, de centrarse exclusivamente en las patologías agudas y evitar los procesos de fragmentación de la atención, ¿sí? Entonces, necesitamos un sistema de salud que tenga respuestas más integrales, que permitan la articulación de los diferentes efectores, es decir, desde los diferentes niveles de atención, primer nivel, segundo nivel, tercer nivel, que los programas nacionales y provinciales estén articulados, ¿sí? Y que haya un refuerzo en la cobertura, en la accesibilidad, mejorando la capacidad resolutiva desde el primer nivel de atención. Para llevar a cabo este modelo o esta reorganización, necesitamos un liderazgo, ¿sí? Que esté en todos los niveles de organización del sistema de salud, que promuevan una atención segura y de calidad, un entorno político que sea favorable o al menos que no sea tan adverso, ¿sí? Que asignen recursos, que asignen o que se empleen estrategias para evitar justamente esta fragmentación del sistema, que mejore la accesibilidad y que mejore la equidad de la población. Y un enfoque basado en la calidad, con una evaluación y una replanificación constante de las cosas que nosotros vamos haciendo en función de las personas, en función de la patología o de la persona en sí. ¿Qué tiene que ver esto de la mejora de la calidad de atención? Por ejemplo, cuando nosotros nos planteamos, tenemos un problema con el sistema de turnos, ¿sí? Bueno, ¿esto está funcionando? ¿Funciona el sistema de turnos actual que tenemos? ¿Cómo vamos a hacer para cambiarlo? Bueno, o sea, ¿cómo se debe orientar el pensamiento, digamos, a nivel de gestión para mejorar la calidad de atención? En primer lugar, nos tenemos que hacer 3 preguntas, ¿sí? La primera es, ¿qué estamos tratando de lograr? ¿Sí? O sea, esto lo vamos a plantear a partir de una pregunta, por ejemplo, o de un problema. El sistema de turnos no funciona, por ejemplo. ¿Qué estamos tratando de lograr? Me lo va a responder el objetivo. Bueno, cambiar el sistema de turnos, por ejemplo. ¿Cómo sabemos que un cambio es una mejora? Y esa pregunta me la van a responder básicamente indicadores que ya vamos a hablar de lo que son y cómo emplearlos. Y después, ¿qué cambio podemos hacer para que esto se traduzca en una mejora? ¿Sí? Entonces, nuestro pensamiento lógico en el tema de gestión debería ser planificar a partir de una pregunta, hacer, es decir, ejecutar, estudiarlo, ver si está, o evaluar si está funcionando o no, y actuar y reformular de nuevo la calidad o la atención que estamos brindando, ¿sí? Entonces, con planificar
Yo me planteo un objetivo, hago preguntas y predicciones a ver si puede esto mejorar o no. Con hacer, ejecuto el plan, ¿sí? Voy haciendo observaciones y análisis de los datos, y con estudiar, completo el análisis de los datos, realizo indicadores, y actuar es, en conclusión o en fin, en respuesta a estos indicadores, qué es lo que tengo que cambiar o no, qué es lo que tengo que reajustar, ¿sí? Esta es la manera lógica como de que funcione, digamos, o de que nos planteemos en cómo mejorar cada día la calidad de atención. Con el sistema de este es el segundo componente, el sistema de provisión de los servicios tiene que ver con la reorganización de los servicios de salud, ¿sí? En este sentido, acá les planteo lo que hablábamos recién del síndrome del radar, que se llama, o del modelo de atención al que estamos acostumbrados, en el cual la persona aparece con un problema, se le brinda el tratamiento, o sea, un sistema de salud reactivo al problema de la persona, se le otorga el alta, o sea, se va a su casa, y desaparece del radar, o sea, desaparece del sistema, ¿sí? Entonces pensemos, ¿cómo es el modelo de atención en los lugares donde estamos trabajando? Y si se trabaja desde un sistema reactivo de patología, es decir, un modelo de patologías agudas, o con un modelo orientado a las enfermedades crónicas. ¿Ustedes qué piensan? Donde estamos trabajando actualmente en el CAPS y a nivel hospitalario, por ejemplo. ¿Ustedes cómo piensan que funciona? ¿Con un síndrome del radar o que hay realmente un modelo orientado a patologías crónicas? Es un síndrome del radar, definitivamente. Y sin ir más lejos, por ejemplo, en nuestro centro de salud funciona más la guardia que el centro de atención primaria. O sea, tiene más consultas por guardia que nosotros. Bien. Y tampoco tenemos Igual posibilidad. está nuestro Porque- granito. Perdón. Perdón, Ron. Habla, David. No, digo que quizás también la situación ha ido cambiando en los últimos meses por también el tema de la pandemia. Ahora estamos más limitados para establecer así algo más planificado. Pero bueno, actualmente no tenemos ninguna capacidad de planificar, o muy poca capacidad de planificar una consulta, o planificar un seguimiento en un paciente crónico. Y nos pasa eso de que entre nosotros vamos viendo los pacientes, pero yo lo veo una vez, otra vez lo ve Vicky, otra vez lo ve otra persona, y también eso hace que se fragmente aún más la consulta y el seguimiento sea más difícil. Bien. Para No mí, sé si igual, nuestro modo de trabajar de nuestro equipo no es un sistema de radar. Perseguimos a los pacientes hasta la casa prácticamente. O sea, también entra un poco ahí en juego que muchas veces los pacientes no vuelven, que no es un tema nuestro, pero a mí me parece que nuestro modelo de trabajo, o cómo lo pensamos, después lo que sale no es culpa nuestra, no podemos manejar todo, pero me parece que nuestra idea para trabajar siempre es trabajando con un modelo orientado a enfermedades crónicas, siempre. O sea, no sé Bien. cómo trabajan ustedes, pero yo creo que el equipo Por ahí- trabaja bien en eso. No nos sacamos de encima a los pacientes, que viene la gente por un medicamento y aprovechamos y la citamos para el PAP, le pedimos esto, le hacemos el controlcito a que estamos ahí como a 1000 manos. A mí me parece que en nuestra residencia funciona. Coincido con vos en eso, pero por ahí eso tiene, creo, más que ver con la atención individual de los pacientes, y creo que a lo que va la Vicky es como más una cuestión estructural y de planificación del sistema, y en ese sentido el sistema no está funcionando así. O sea, nosotros desde la atención individual intentamos generar eso, pero por ahí al no estar coordinado desde la forma en que está pensado el sistema, o desde una cuestión más estructural, hace que nuestro trabajo queda medio desdibujado por eso, y no llegamos a tener los objetivos que pensamos, me parece. Sí, ya desde el vamos que le pedimos un electro y un control, no sé, a un diabético, y ese Patológico. paciente no puede volver nunca, porque nunca lo logra hacer. ¿Cuántos lo logran? Sí, ahí es verdad, pero bueno, por lo menos como que me da esperanza pensar que nuestro equipo está formado con la mente en otra cosa. Nuestro equipo de residencia yo creo que está formado, como decís vos, Romy, en un sentido de ser profesionales proactivos y que tenemos idea o que sabemos cómo tiene que funcionar la atención primaria.
El tema es, a nivel estructural, si podemos, o sea, si somos acompañados en este proceso, ¿sí? El sistema, en general, digamos, no solamente nuestra residencia, sino el sistema de salud, debe promover y facilitar que el equipo de atención primaria pueda realizar controles periódicos, que pueda ajustar el tratamiento, es decir, que yo me lo cito programadamente y puedo ajustar el tratamiento sin necesidad de, por ahí, tener que estar viendo sobre turnos, o que se pongan en práctica medidas preventivas, que se fomente la educación y que se fomente esto de que el paciente sea también activo, ¿sí? El paciente no tiene que ser un sujeto pasivo, en donde yo le doy una medicación, se va a su casa, cumpla con mis indicaciones, ¿sí? Tiene que ver, en ese sentido, cómo está establecido el sistema de salud. Entonces, acá yo les planteo las debilidades de los servicios de salud que por ahí podemos observar. Yo quiero que ustedes me digan después, que los termine de nombrar, cuáles ven ustedes. La fragmentación del sistema, la típica, referencia contra referencia. O sea, yo lo mando a hacer un electro o el paciente se va a internar por un debut diabético y después vuelve sin una hoja de contrarreferencia, ¿sí? Ausencia de una historia clínica ambulatoria para adultos. Ahora tenemos la historia clínica digital que en algunos centros de atención funciona y podemos como hacer ese seguimiento longitudinal, pero antes no existía la historia clínica digital y todavía no está articulado, por ejemplo, con los centros de segundo nivel o de tercer nivel. Entonces no sabemos qué pasó en la internación, si el paciente no viene con una crisis o con una contrarreferencia, ¿sí? Ausencia de registros de personas nominalizadas. Nosotros no sabemos, o sea, ni siquiera el director del centro de salud sabe qué cantidad de diabéticos tenemos, qué cantidad de hipertensos, qué cantidad de obesos, ¿sí? No hay una nominalización de la población, a pesar de que se están empleando estrategias, como por ejemplo el empadronamiento. El empadronamiento, por ahí desde la función administrativa, está visto como algo, una tarea más, pero en realidad es el registro de la persona, de dónde vive y digamos, la asociación de ese DNI con una historia clínica para hacer una nominalización de la población. Ese es el sentido del empadronamiento. Que funcione o no, y todavía lo está bastante verde, ¿sí? Ausencia de una guía de práctica clínica de alta calidad de evidencia. Esto tiene que ver con un componente que vamos a ver más adelante, en el cual diferentes médicos o diferentes profesionales del equipo de salud se guían por diferentes criterios y utilizan múltiples guías de práctica clínica, ¿sí? O no las utilizan. Falta de turnos programados, esa es otra debilidad. Sistema de pago, esto tiene que ver con el incentivo hacia nosotros, cómo nos están pagando, ¿sí? O cómo se manejan los recursos del SUMAR, por ejemplo, qué incentivos tenemos nosotros como equipo de salud. Falta de búsqueda activa de las personas que no asisten el turno. ¿Hay realmente una búsqueda activa o una estrategia para estos pacientes o para ese porcentaje de ausentismo que vemos todo el tiempo? Que no quiere decir que lo hagamos nosotros, que quiere decir que si hay alguna estrategia a nivel de equipo profesional, o sea, de equipo de salud, ¿sí? Perfiles profesionales determinados. Esto tiene que ver con esto que decíamos nosotros. Nosotros como residencia podemos ser proactivos y podemos tener un montón de ideas, pero hay que ver si el resto de los profesionales funciona de esa manera, si nos acompañan, ¿sí? Hay muchos médicos que son formados en la parte hospitalaria y que después atienden en la atención primaria y quizás no tienen idea de cómo funciona o cómo debería funcionar la atención primaria. Los sistemas de referencia y contrarreferencia, algo que está nulo en la provincia, ¿sí? Que existe una hoja a nivel provincial en la que yo puedo hacer una referencia, que es lo que nos hablaba una vez cuando presentamos el ASIS, el doctor Salvatore. Sí, existe. ¿Quién la usa? Bien, y después contrarreferencia, ¿quién la hace? Entonces, en el lugar donde nosotros trabajamos, ¿ustedes observan alguna de estas debilidades del sistema? ¿Cuáles y cuáles podrían sumar? Casi todas. Y por ejemplo, con respecto a la fragmentación del sistema, que no sé si se refiere a eso, pero no, perdón, con respecto a la contrarreferencia y referencia, el otro día había un paciente de 75 años que, claro, estaba atendido por cardiología en el Parisien, por neurología en el Carguillo, ponele, y por salud mental en la parte privada. Y además tenía obra social, creo. Y nada, o sea, eso como muy difícil, porque realmente yo al final nunca supe qué tenía él,
sacaba la medicación de 3 centros de atención diferentes, y bueno, eso es tremendo. Y creo que habla también de la fragmentación, como las dos cosas. Bien. Bueno, nosotros, como requisitos y necesidades mínimas para hacer una atención basada en el modelo MAPEC y basada en personas o pacientes con enfermedades crónicas no transmisibles, tenemos que tener cosas básicas, que a esto nos referíamos por ahí con el David, de si el sistema funciona, si el sistema nos acompaña en esto de ser proactivos, ¿sí? Un equipamiento mínimo, es decir, tener algo, a ver, que el consultor esté equipado, tener balanza, tener tensiómetro para obeso, cosas básicas que necesitamos en la atención día a día, en el área asistencial, día a día. Determinaciones de laboratorio y demás estudios complementarios. Si sabemos que tenemos un porcentaje o X porcentaje de diabéticos, ¿y cómo no vamos a tener hemoglobina glicosilada? ¿O cómo no vamos a tener microalbuminuria en el CAPS o en algún centro de referencia que esté accesible? ¿Sí? Porque saben lo que es ir a sacar un turno al Hospital Parisien para que te hagan una microalbuminuria. Tener una nominalización de la población. Nosotros por ahí tenemos estrategias, por ejemplo, con la cantidad, no sé, la parte de salud sexual y reproductiva, en la cantidad de pacientes que se atienden en el consultorio de procedimiento, las vamos nominalizando, ¿sí? Tenemos estrategias, sabemos cómo hacerlo. Ahora, ¿esto se hace a nivel CAPS? ¿Bien? ¿Sabemos qué población tenemos a cargo realmente o no? Sistema de registro, tener un sistema de historia clínica digital que sea accesible y que funcione, y que se pueda implementar en todos los centros de salud y en todos los centros de atención, tanto de primer como segundo o tercer nivel. Tener una gestión de turnos que te permita justamente esto, hacer controles programados para seguir o para tener una longitudinalidad del paciente, ¿sí? Coordinar entre los diferentes niveles de atención, que tiene que ver con esto de que no esté tan fragmentado el sistema, ¿sí? De que haya una referencia y una contrarreferencia, que haya una comunicación, ¿sí? Y que haya una provisión continua de medicamentos de todos los programas nacionales que tenemos, programa redes, programa CUS o ministerio, que tengamos una provisión de medicamentos adecuada o acorde a la población a cargo que tenemos. Que el trabajo sea en equipo, ¿sí? No somos la residencia funcionando solos, tenemos un equipo de nutrición, tenemos psicólogas, tenemos un diabetólogo en el cual, tenemos un sistema en el cual tenemos que funcionar en equipo. Y planificar visitas con el equipo de salud a terreno, estos básicos, ¿sí? Ya vamos a hablar más adelante en el componente 6 de los recursos comunitarios y de por qué es tan importante en el modelo MAPEC enfocar la atención hacia lo comunitario. Entonces, más o menos resumiendo, el modelo hegemónico al que estamos acostumbrados es un modelo centrado en la enfermedad, basado en el hospital, en el hiperespecialista, con un foco en pacientes individuales, con un modelo o un equipo de salud reactivo, ¿sí? Que está centrado en los síntomas del paciente, con el foco en la curación del paciente y con un cuidado, digamos, organizado sobre las necesidades de los profesionales, ¿sí? Centrado en el médico, y una educación de la enfermedad que tiene que ver con cumplir indicaciones que el médico te da. El modelo de atención efectiva actual o el modelo de atención que se plantea para estas personas con enfermedades crónicas no transmisibles tiene que ser un modelo centrado en la persona, que esté basado en la atención primaria, que esté o el foco en las necesidades de la población, que el equipo de salud sea proactivo, anticipatorio, es decir, que se pueda hacer un seguimiento longitudinal, un cuidado planificado, un foco en la prevención y la promoción de la salud, un cuidado organizado en las necesidades de la población. Por eso es tan importante conocer a dónde estamos trabajando, en qué tipo de comunidad estamos trabajando, y que se puedan llevar a cabo consultas o controles individuales, grupales o en la comunidad, ¿sí? Y tener esto un apoyo de automanejo, que sean decisiones compartidas, ¿sí? Que el paciente sepa cuáles son sus recursos, sus herramientas para resolver dichas problemáticas, que no sea un sujeto pasivo cumpliendo indicaciones que le da el médico. El otro componente tiene que ver con los sistemas de información clínica. Básicamente, el sistema de información en salud puede ser definido como un conjunto de componentes, procedimientos organizados, con el objetivo de generar información que mejore las decisiones que se tomen en la gestión de salud, ¿sí? Es decir,
tener identificada la población a cargo o subpoblaciones, facilitar la planificación, que eso facilite la planificación a nivel de atención individual, compartir información tanto con los que consultan como los proveedores para coordinar la atención, ¿sí? Y tener una buena nominalización de la población, un buen registro en la historia clínica, me va a permitir hacer indicadores en salud, para saber si mi modelo o mi atención está funcionando o no, ¿sí? Los indicadores en salud tienen que ser creados y utilizados para reflejar en forma muy concreta las dimensiones del interés del sistema de estudio, es decir, sirve para identificar, para evaluar cómo se están realizando las diferentes acciones para lograr dicho objetivo planteado o planeado, ¿sí? Entonces, tiene 3 roles. Para la comprensión, es decir, saber cómo funciona un sistema y cómo se puede mejorar, para eso sirve un indicador, es decir, un papel de investigación. Para el rendimiento, es decir, hacer un seguimiento acerca de si el modelo que yo me planteo, a través de esa lógica de planificar, hacer, o sea, ejecutar y evaluar y actuar, para hacer un rendimiento, ¿sí? Saber si está funcionando y qué cosas tengo que ir replanificando. Y para la rendición de cuentas, permite saber abiertamente los datos analizados, tanto con individuos, con equipos de salud, con organizaciones, ¿sí? El indicador en salud es algo que deberíamos manejar muy frecuentemente, sobre todo cuando nos planteamos, por ejemplo, nosotros como residencia, en algún cambio en la calidad de atención, o en algún cambio en, por ejemplo, la gestión de turnos, etc. El cuarto componente tiene que ver con el apoyo a la toma de decisiones, ¿sí? Esto tiene que ver más que nada con las guías de práctica clínica que yo les mencionaba más temprano. A ver, la idea, una buena práctica clínica de buena calidad es aquella que recomienda las intervenciones más adecuadas para mejorar, conservar o restablecer aquellos aspectos de salud de la persona que puedan mejorarse, mantenerse, restablecerse de acuerdo con el nivel de conocimiento científico existente. Es decir, hacer medicina basada en evidencia, ¿sí? Tener una buena guía de práctica clínica, que sea homogénea la toma de decisiones en todos los equipos de salud para la mejor calidad de atención, digamos, para mejorar la calidad de atención para el paciente, ¿sí? Esta tabla por acá, por ahí les muestra cómo en diferentes provincias, ¿sí? Por ejemplo, un paciente diagnosticado con diabetes mellitus, cómo en diferentes provincias, fíjense la variabilidad de la toma de decisiones o del uso de medicamentos, ¿sí? Cada profesional elige la que por ahí estudió, la que le resulta más cómoda, la que tiene en el centro de salud, ¿sí? Existe esa variabilidad. Entonces, las guías de práctica clínica sirven justamente para esto, para disminuir. Una buena guía de práctica clínica sirve para disminuir la variabilidad inapropiada en la práctica asistencial. Tiene que ser concebida como un eslabón del sistema de salud, ¿sí? Pretende mejorar la salud de la población al optimizar los procesos de atención clínica sanitaria y disminuir la mortalidad, apunta a optimizar los recursos, ¿sí? Contempla a la persona, al médico y a la familia, incrementa la autonomía de la persona con el cuidado de la salud y brinda un respaldo científico y metodológico de las cosas que nosotros estamos haciendo todos los días en la práctica asistencial, ¿sí? Y facilita la toma de decisiones de los profesionales, no es una guía, claramente. Ahora, no es suficiente hacer una buena guía de práctica clínica, sino que es necesario también saber cómo la aplicamos en la población en la que yo estoy trabajando y en el contexto en el que estoy trabajando, teniendo en cuenta qué medicación tengo, qué servicios y qué intervenciones puedo realizar en el lugar donde yo estoy trabajando, ¿sí? El otro componente es el apoyo al automanejo. Esto tiene que ver con dejar de lado de que el paciente es un sujeto pasivo que va a seguir indicaciones, ¿sí? En el contexto de las enfermedades crónicas, la OMS considera que la adherencia al tratamiento es un problema prioritario en la salud pública que tiene consecuencias muy negativas, con fracasos terapéuticos, con mayores tasas de hospitalización y con aumento de los costos a nivel sanitario, ¿sí? Y que el apoyo al automanejo es justamente esto. Se define como la provisión sistemática de educación e intervenciones de apoyo por parte del personal de salud para aumentar las habilidades, la confianza de los pacientes y la gestión de su salud, incluyendo la evaluación periódica de los progresos y problemas, estableciendo metas y resolución de problemas. Es decir,
hablar con el paciente e identificar cuáles son sus recursos a nivel individual y a nivel familia y a nivel comunidad que le van a permitir sobrellevar este proceso salud-enfermedad. La educación tradicional que por ahí estamos acostumbrados a ver es el médico que proporciona información y enseña habilidades técnicas de la enfermedad, sin relacionadas con la enfermedad, que las problemáticas abordadas son las problemáticas que se plantea el médico, ¿sí? Que es específica de la enfermedad y que está basada en una teoría subyacente de que los conocimientos específicos sobre la enfermedad crean el cambio de comportamiento en el individuo, ¿sí? Y que el único educador es el profesional de salud. Eso es a lo que habitualmente estamos acostumbrados a ver o habitualmente hacemos también. ¿Qué tiene que ver con cómo se ve el automanejo, la educación para el automanejo? Enseña sobre cómo actuar sobre problemas, no sobre una enfermedad específica. Y las temáticas abordadas en este automanejo están planteadas por el paciente, ¿sí? Proporciona habilidades para resolver estos problemas desde los recursos que tenga el paciente y se basa en la teoría de que una mayor confianza del paciente en su capacidad para hacer cambios que le mejoren la vida tiene mejores resultados clínicos, ¿sí? Y los educadores no solamente es el médico, puede ser otros profesionales de la salud, pueden ser pares, ¿sí? Pueden ser un líder de la comunidad o puede ser, por ejemplo, otras personas que tengan estas enfermedades crónicas, ¿sí? Con respecto al último componente, que tiene que ver con los recursos comunitarios, ¿se acuerdan que más temprano hablamos de que está pensado este modelo en un sistema de salud inserto en la comunidad, con apoyo, bueno, con todos los componentes, ¿sí? Y que tenga una interacción entre el paciente activo y el equipo de salud para mejoría, digamos, de los resultados clínicos. Por ahí se plantea más que nada en este componente un modelo de atención de pacientes crónicos como expandido, ¿sí? Es decir, que se integre este modelo de atención más que nada con la promoción de la salud con una base comunitaria, ¿sí? A ver, a nivel comunitario se construyen políticas de salud pública, se crean ambientes de apoyo y se puede fortalecer las acciones en la comunidad, ¿sí? El sistema sanitario sí, obviamente, va a tener sus sistemas de información, su nominalización de la población, va a apoyar a la toma de decisiones de la comunidad y se pueden diseñar o rediseñar o reorientar los servicios de salud en base a autocuidados y desarrollo de habilidades, ¿sí? Pero fíjense que la promoción de la salud está fundamentada o en una base en la comunidad, ¿sí? Que esto le va a permitir a que el paciente activo, informado y la comunidad activa tengan mejores interacciones y mejores relaciones productivas con el equipo de salud, ¿sí? Y que a partir de la comunidad también se generen diferentes redes. Entonces, es un concepto positivo que acentúa los recursos sociales y personales, así como las aptitudes físicas. La promoción de la salud, que forma parte de una nueva concepción de la salud pública, plantea la necesidad de ir más allá del modelo biomédico y considerar todas las influencias sociales y ambientales que están, o que son componentes de la determinación del proceso de salud-enfermedad-atención, ¿sí? ¿Qué es una comunidad? En ese sentido, les traigo como esta pregunta. ¿Qué piensan ustedes que es una comunidad? Que ya lo hemos hablado muchas veces. Es el conjunto de todos los actores que forman parte de algún lugar y todas sus interacciones también forman parte de la comunidad. Bien. Y además que esos actores, digamos, ese conjunto de personas tienen un sentido de pertenencia y tienen que compartir ciertas costumbres o un lugar o formas de vivir o compartir, digamos, tener cosas en común que los haga justamente formar parte de esa comunidad o ser parte de un colectivo. Bien, fíjense que ahí ustedes nombran como aspectos en común. El territorio, digamos, geográfico, o sea, una comunidad, un conjunto de personas que está en determinado lugar, una población que habita en determinado lugar, que tiene interacciones sociales y relaciones, que tiene un sentimiento de pertenencia, ¿sí? Que tienen vínculos entre ellos, y que tienen por ahí ciertas problemáticas en común y recursos
o herramientas en común, ¿sí? En ese sentido, en esa definición, es que se plantea también como implementar este modelo MAPEC, ¿sí? Esto, nada, es lo que dijeron ustedes, una comunidad, un grupo constante, en constante transformación y evolución, que puede variar el tamaño, que tiene una relación que genera un sentido de pertenencia, una identidad social, y que toman a sus integrantes, toman conciencia de sí como grupo y se fortalecen como unidad y como potencialidad social, ¿sí? En base o en ese sentido de definición de comunidad es que la comunidad tiene un rol en el abordaje de las enfermedades crónicas no transmisibles a través de grupos de apoyo y de redes comunitarias, ¿sí? Comunidad, grupo de individuos, en el cual se van a identificar diferentes redes o se van a crear diferentes redes, ¿sí? Con el sistema educativo, con el sistema de entrega de servicios, con organizaciones religiosas, comunitarias, con el ambiente, redes familiares, redes en el hogar, redes en el empleo, que realizan diferentes acciones comunitarias independientemente de dónde se encuentre el paciente, si el paciente esté crónicamente saludable, esporádicamente saludable, o enfermo esporádicamente, o crónicamente enfermo, ¿sí? Ese es como la línea del proceso de salud, enfermedad y cuidados de atención, ¿sí? Independientemente de dónde se encuentre la persona en ese proceso, la comunidad tiene la capacidad de generar redes y de realizar acciones comunitarias para la resolución o para brindar herramientas de apoyo a estas personas, ¿sí? El trabajo en red permite visualizar problemas con los que se trabaja de manera integral, contextualizando los diagnósticos y las acciones a seguir, llegar a sectores de la población en las que generalmente no llegan las políticas sociales, por eso es importante trabajar en red y trabajar en terreno con la comunidad, utilizar canales de difusión de la comunidad, por ejemplo, radios comunitarias o publicaciones locales, potenciar la utilización del espacio público, ¿sí? Para fomentar la promoción de la salud, como plazas, salones comunitarios, ¿sí? Promover contactos, actividades y proyectos con otros centros o hospitales y fortalecer los lazos con otras instituciones, no necesariamente de salud, ¿sí? Fíjense, como una red integrada tiene un rol básico, o sea, un rol fundamental en el proceso de salud enfermedad en relación a las enfermedades crónicas no transmisibles. Bueno, no sé si vamos a llegar para hacer el análisis de atención que estamos nosotros teniendo en Puente de Hierro. No sé, Lucas, ¿querés que lo hagamos? ¿Cuánto calculas, Vicky? ¿Cuánto has preparado para eso? Y es toda la encuesta. Probemos. ¿Podemos ir puntuándolo? Sí, probémoslo. Dale. Bueno, esto es como una evaluación que te plantea el manual para el cuidado integral de paciente adulto, ¿sí? En la cual acá, no sé si alguien quiere leerlo, acá, bueno, completás como la unidad sanitaria donde trabajás, el servicio, las instrucciones, te dice, bueno, que está diseñado para ayudar al sistema de salud a evaluarla en su actualidad, digamos, el manejo de las enfermedades crónicas, responder en cada cuestión desde la perspectiva del sitio físico, bueno, escribir el nombre de donde estás trabajando, responder a cada apartado en referencia al funcionamiento de su organización respecto a servicios y enfermedades crónicas. En cada fila vamos a marcar el puntaje que mejor describa el nivel de cuidados que actualmente existe en nuestro servicio, y cada fila representa un aspecto clave de todos los componentes que hemos hablado, ¿sí? Esto nos va a dar una puntuación, y de acuerdo a eso vamos a ver si nuestro modelo de atención está enfocado a las enfermedades crónicas, o si nos basamos en el modelo hegemónico que estamos acostumbrados, con el síndrome de radar, de que captamos al paciente y después se va a su casa. ¿Cómo lo vamos a ir anotando? Mira, yo acá traigo las tablas, yo les leo el componente, qué opinan ustedes, ¿sí? Si es un nivel D, C, B o A, ¿sí? ¿Qué opinarían ustedes? Por ejemplo, el componente 1, que tiene que ver con la organización del sistema de salud. Con el respecto al liderazgo de la organización en la que usted integra. ¿Qué pueden, esto podemos tomarlo a nivel residencia o nivel CAPS, por ahí. Sirve más a nivel CAPS porque
es el sistema donde estamos insertos. No sé qué decís vos, Maruchi. Y a nivel CAPS, pensémoslo. Bien, entonces, a nivel liderazgo, ¿existe, no existe o hay poco interés? ¿Ustedes qué dirían? O existe una planificación, pero no hay recursos específicos para llevar a cabo el trabajo. O existe un liderazgo y se dotan de recursos específicos. Y existe una estrategia a largo plazo y tenemos recursos y hay algo programado en torno al modelo de atención materna. ¿Qué piensan ustedes con el liderazgo? Yo diría un C también, como Lale. Entre un D y un C. Bien. Bueno, Manuel, vos anda anotando C entonces. Pongo C y 3 o 4 o 5, así sería. Claro, mirá. Un 3C. Claro. 4. Estas etapas están representadas por puntos que oscilan de 0 a 11. La puntuación más alta indica, bueno, sí, pónganle un número. Un O sea, 4 o un sería 5. un 4. Sí. Un 4 está bien. Liderazgo 4. Bueno, objetivos de la organización. ¿Existen objetivos planteados? O sea, no existen o están limitados a una condición o enfermedad. Existen, pero no se revisan de forma activa, es decir, se plantean objetivos para mejorar la calidad de atención, pero no se revisan. Son medibles y se monitorizan cada tanto. Son medibles, monitorizan y se incorporan a planes de mejora de la calidad de atención. Diría un C también. Pero Un no C, es pero con un 3. objetivos, claro. O no sé, quizás existen y no están claros. Claro. Es que Existen, existen. se revisan de forma activa. Claro, yo diría 3 de una. Y un 3. Bien. Tiene un 3. Bueno, estrategia de mejoras de cuidados crónicos. Si se plantea alguna estrategia, circunstancialmente, pero no se apoya de forma consistente, si se usa en forma empírica para problemas seleccionados cuando estos surgen, o si está basado en estrategias de mejora probadas para problemas seleccionados, o si existe una estrategia que mejora, que está aprobada y que se busca que coincida con los objetivos de la organización previa. ¿Hay estrategias en base a esos problemas planteados o esa pregunta? ¿Existen las estrategias? Sí, sí existen, pero claro, no sé si están. Bien, No sé, yo se creo que dan pondría- en forma empírica, es decir, en forma o en respuesta a indicadores previos, o se dan circunstancialmente esas estrategias. Para mí es un nivel D, son circunstanciales. Sí, un D, yo le pondría. No, Sí, para pero mí es por un C. Para mí también un C, porque hay respuesta a algunas problemáticas. Lo que pasa también es que ahora estamos con todo el Bueno. COVID atravesando, ¿no? Y es muy difícil evaluarlo de esta manera. Pero antes Claro. había algo más o menos establecido. Que, por ejemplo, cuando estuvimos en el COVID tampoco es que se dejó a los crónicos en banda. Estuvimos nosotros intentando hacer algo, se les hacía la receta, se les buscó un lugar para retirar la medicación. Creo que de forma empírica, pero estaba. Creo que un 4, un 5 para probar estaba. Es un mini C. Risa, pues. Miniserie, estamos Dice que haciendo. tienen por un sueño de las enfermedades crónicas. Bueno, después, ¿hay incentivos y regulación de los cuidados crónicos? Estos incentivos es como enfocados al equipo de salud y enfocados también a la población. Si no se usan para conseguir objetivos de mejora de la calidad de la atención clínica, si hay incentivos y sirven para influir en el uso y en los costes de los cuidados para enfermedades crónicas, si se usan solo para aportar los objetivos de cuidados del paciente y si se usan además para motivar y capacitar a los médicos. Piensen en esto en el programa SUMAR, por ejemplo. Esto es un ejemplo de incentivo. Yo creo que no se usan. Yo le pondría un D. Yo también. Sí, coincido. O sea, recién ahora se han venido a usarlo Sumar y no lo hemos utilizado para esto. Claro, no lo hemos utilizado pensando en la atención de crónicos, por ejemplo.
Y no sé qué otro incentivo, por ejemplo, más allá del sumar, no sé si hay otro incentivo que conozcamos. Le han regalado una chaqueta de saber. Todavía no nos llegan y no le va a mejorar en nada la atención a los crónicos. A menos que vengan con algún poder especial. Le pongo un 2D. Bueno, dale, un D2. Bueno, máximo responsable sanitario del lugar donde usted se desempeña. Ejemplo, unidad sanitaria, área sanitaria de Guaymallén. Desaconseja la admisión de los pacientes crónicos. No considera una prioridad la mejora de los cuidados en la enfermedad crónica. O alienta a esfuerzos de mejora en los cuidados crónicos. O la otra es participa de forma visible y emplea estrategias para mejoras de enfermedades crónicas, o sea, para mejora de la calidad de atención. Creo que no sabemos la respuesta. Sí. No, Tengo mal. una- Estaba Por ahí les puedo pensando, contar- Sí, no. estaba pensando en que por ahí podría hacérsela a Lombardo y ver cuál es la diferencia con los que nosotros pensamos, para ver si realmente es que nosotros estamos fuera de la organización interna del CAPS o que realmente no hay organización interna. No, pero lo Ni- podemos evaluar con el seguimiento de nuestros pacientes. O sea, sabemos más o menos con qué postura estamos. Por ejemplo, yo no sé si el máximo responsable sanitario, ¿qué piensa de las enfermedades crónicas, si las tiene en cuenta o no? Bueno, pero participa en forma activa o visible, como dice ahí. Yo ni le conozco la Bueno, cara. les puedo comentar por ahí lo que vi cuando trabajaba en el ministerio, que hacíamos reuniones con el área sanitaria de Guaymallén. Por ejemplo, esto que conocemos nosotros de la referencia y contrarreferencia se empezó a emplear, digamos, o surge, primero en los pacientes con enfermedades crónicas, primero en los pacientes con diabetes, ¿sí? La referencia desde el primer nivel de atención al segundo nivel de atención, que sería Lombardo y otra médica del CAP 16, a través de la articulación de una agente sanitaria. Y en las reuniones siempre estuvo visible Isabel Muñoz, que es digamos, la directora del área sanitaria. Yo en ese sentido sí le pondría como que está visible y como que, o al menos alienta, digamos, a la mejora de los cuidados crónicos, pero bueno, también hay otro componente estructural más allá de una directora de área sanitaria, ¿sí? Yo ahí le pondría un B7. Bien. Bueno, después, promoción de beneficios del autocuidado, si se desaconseja el autocuidado de los pacientes o los cambios en el sistema que lo promueva, si ni aconseja ni desaconseja el autocuidado, o sea, si no hacemos por ahí mucho hincapié en las medidas preventivas, si aconseja el autocuidado de los pacientes o los cambios en el sistema, o si hay un diseño específico para promover mejoras en el autocuidado de los pacientes crónicos. Un B, siendo generosa. Bien. Bueno, de ahí yo también le pondría un B7. B7. Entonces, acá te dice, en la sección de 1, digamos, tendríamos a predominio C y después del 1, no sé cuánto te da el puntaje del 1 al 11. Promedio. Hay que ir sacando promedio. Es re largo, no sé si lo vamos a poder hacer. 26 puntos. ¿Cómo? Me da 26 puntos apartado. Bien, hay que sacar promedios. Es el tema. Después le sacamos los promedios de última. Si querés, hagamos esta primera y la Dale. 2, la vemos y después vemos de última si lo podemos hacer también presencial, esto así anotando. Sí, porque es bastante sí, larga la es evaluación. bastante largo. Sí, sí. Pero bueno, como para que tengan una idea de que te va hablando por componentes, ¿sí? Después tenés otra sección 2, que tienen que ver con las relaciones de la comunidad, ¿sí? Después, un apoyo al autocuidado en la sección 3A, un apoyo en la toma de decisiones, o sea, te va evaluando absolutamente todo lo que hemos hablado del modelo MAPEC, ¿sí? Después, sistema de provisión de cuidados, ¿sí?
y el sistema de información clínica. Es re largo. Integración del modelo de enfermedades crónicas, y a partir de esto vas como poniendo acá el total de la sección 1, el total de la sección 2, y así, la puntuación total del programa, es decir, la puntuación totales, y la puntuación promedio de todos esos totales, haces un promedio para ver a dónde estás. Entonces, entre 0 y 2, cuidados deficientes, entre 3 y 5, cuidados básicos en enfermedades crónicas, entre 6 y 8, cuidados buenos en enfermedades crónicas, y 9 y 11, cuidados muy buenos en enfermedades crónicas. Esto es para largo, pero bueno, fíjense que está bueno como para evaluar igual a lo largo del desarrollo del teórico y la presentación del modelo. Yo creo que más o menos hemos podido analizar si estamos implementando el modelo MAPEC o si tenemos todavía un sistema de salud con un modelo reactivo, ¿sí? Y les traigo esta frase de Carrillo que dice que frente a las enfermedades que generan la miseria, la tristeza, o frente a la angustia y el infortunio social de los pueblos, los microbios como causa de enfermedad son unas pobres causas. Esto tiene que ver con el modelo reactivo de patología aguda, por ejemplo, lo que ha pasado ahora con el COVID. Sí, es gravísimo lo que está pasando, pero fíjense todas las otras partes dentro de la determinación social del proceso de salud de enfermedad, cuidado de atención, que hace a que un virus o a que la resolución de una patología aguda en realidad no es nada, ¿sí? No resuelve todos los otros procesos que vive y sufre la población, ¿sí? Bueno, la bibliografía es el curso MAPEC del 2017, que está en la página de la OMS si lo quieren hacer. Tiene 6 módulos y les dan un certificado. Después, el abordaje integral de personas con enfermedades crónicas, que es el que subió Marucci en el calendario, la 4ª encuesta nacional de factores de riesgo, y una CIS realizada en la República Argentina en el 2018. Bueno, gracias.